72 horas más tarde. Capitán Loken. Soy yo, respondió, alzando los ojos de lo que estaba haciendo. Discúlpeme por interrumpir, dijo ella. Está ocupado. Loken dejó a un lado la sección de armadura a la que estaba sacando lustre y se puso en pie. Medía casi 1 metro más que ella y no llevaba puesta ninguna prenda a excepción de un taparrabos. La mujer suspiró interiormente ante el esplendor de aquel físico. La poderosa musculatura, las marcas de viejas cicatrices. Era apuesto también, aquel hombre, con cabellos rubios casi plateados, muy cortos, la piel pálida ligeramente cubierta de pecas y los ojos grises como la lluvia. Vaya desperdicio, pensó. Aunque no había modo de disfrazar su inhumanidad, en especial en aquel estado de desnudez. Aparte de la enorme masa del cuerpo, existía el excesivo gigantismo del rostro, aquella particularidad de los astates, casi equino, además del duro y tenso caparazón del torso sin señales de costillas, como si se tratara de una lona tensada. No sé quién es usted, dijo él, dejando caer un pedazo de fibra de lustrar dentro de un bote pequeño y limpiándose los dedos a continuación. Mersadie Oliton, rememoradora oficial, respondió ella, extendiendo la mano. Loken contempló la diminuta mano que le tendía y luego la estrechó, haciendo que pareciera más diminuta aún en comparación con su gigantesco puño. Lo siento, dijo la mujer, riendo, nunca me acuerdo de que no hacen esto aquí fuera. Estrecharse la mano, quiero decir. Es una costumbre pueblerina de Terra. No me importa. ¿Viene de Terra? Salí de allí hace 1 año, enviada a la cruzada con el permiso del consejo. ¿Es una rememoradora? ¿Sabe lo que significa? No soy estúpido, respondió Loken. Desde luego que no, se apresuró a contestar ella. No quería ofenderlo. No lo ha hecho. Le pasó revista. Menuda y frágil, aunque posiblemente hermosa. Loken tenía muy poca experiencia en mujeres. Tal vez todas eran frágiles y hermosas. Conocía lo suficiente como para saber que pocas eran tan negras como ella, que tenía una piel como el carbón bruñido. Se preguntó si se trataría de alguna clase de tinte. También se hizo preguntas respecto a su cabeza. La cabeza de la mujer era calva, pero no estaba afeitada. Parecía pulida y suave como si jamás hubiera tenido pelo. El cráneo estaba acrecentado de algún modo, y se extendía hacia atrás en una curva aerodinámica que formaba un amplio ovoide detrás de la nuca. Era como si la hubieran coronado, como si hubieran convertido en más regia su simple humanidad. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó. Tengo entendido que conoce un relato, uno particularmente ameno. Me gustaría recordarlo, para la posteridad. ¿Qué relato? Horus matando al emperador. Se puso en tensión. No le gustaba que humanos no astates llamaran al señor de la guerra por su auténtico nombre. Eso sucedió hace meses, respondió, quitándole importancia. Estoy seguro de que no podría recordar los detalles con claridad. La verdad, dijo ella, es que sé de buena fuente que le puede persuadir para que relate la historia como un experto. Se me ha dicho que es un narrador muy popular entre sus hermanos de batalla. Loken frunció el entrecejo. Por irritante que fuera, la mujer tenía razón. Desde la toma de la ciudad elevada se le había exigido, forzado no sería una expresión demasiado altisonante, que volviera a relatar su versión de primera mano de los acontecimientos acaecidos en la torre del palacio docenas de veces. Imaginaba que se debía a la muerte de Sejanus. Los lobos lunares necesitaban catarsis. Necesitaban escuchar el modo tan singular con el que se había vengado a Sejanus. ¿Se lo ha sugerido alguien, señora Oliton?, preguntó. El capitán Torgadón, a decir verdad, respondió ella encogiéndose de hombros. Loken asintió. Acostumbraba a ser él. ¿Qué quiere saber? Comprendo la situación general, pues la he escuchado de otros, pero me encantaría conocer sus observaciones personales. ¿Cómo fue? Cuando entró en el interior del palacio, ¿qué encontró? Loken suspiró y desvió la mirada hacia el perchero donde estaba colgada su servoarmadura. Apenas acababa de empezar a limpiarla. Su sala de armas privada era una cámara pequeña y lóbrega con las paredes de metal lacadas en un tono verde pálido que colindaba con la cubierta de embarque de acceso prohibido. Un grupo de globos de brillo iluminaba la habitación, y había un águila imperial estarcida en una placa de la pared con copias de los distintos juramentos de combate de Loken clavados debajo. El aire enrarecido olía a aceites y a polvos de pulir. Era un lugar tranquilo e introspectivo, y ella había invadido aquella tranquilidad. Podría regresar más tarde, en un momento más apropiado, sugirió la mujer dándose cuenta de su intromisión. No, ahora está bien.
Volvió a sentarse en el taburete de metal en el que había estado instalado cuando ella entró. Veamos, cuando entramos en el palacio, lo que encontramos fue a los invisibles. 20 años antes. Los invisibles los esperaban, y se merecían con creces su sobrenombre. Justo 10 pasos al interior de los espléndidos aposentos, el primer hermano murió. Se oyó un estampido curioso y fuerte, tan fuerte que era doloroso sentirlo y oírlo, y el hermano Edrius cayó de rodillas y luego se dobló a un lado. Le habían disparado en el rostro con alguna especie de arma de energía. La aleación blanca de plastiacero y ceramita de su visor y su peto se había deformado y convertido en una especie de cráter ondulado, como la cera derretida que fluye y vuelve a solidificarse. Un segundo estampido, una veloz y violenta vibración del aire, destruyó totalmente una mesa decorativa junto a Ñero Vitus. Un tercer estampido derribó al hermano Muriat, con la pierna izquierda hecha pedazos y partida como el tallo de un junco. Los adeptos científicos del falso imperio habían dominado y controlado una forma rara y maravillosa de tecnología de pantalla, y armado a su guardia de élite con ella. Aquellos hombres envolvían sus cuerpos con una aplicación inerte que distorsionaba la luz para convertirlos en invisibles. Y eran capaces de proyectarla de un modo activo e implacable que golpeaba con fuerza mutiladora. A pesar de haber avanzado listos para pelear y con cautela, a Loken y al resto los cogieron totalmente desprevenidos. Los invisibles quedaban ocultos incluso a sus visores, y varios se habían limitado a permanecer inmóviles en la estancia, aguardando para atacar. Loken empezó a disparar, y los hombres de Vitus hicieron lo mismo. Mientras barría la zona situada delante de él y convertía en astillas el mobiliario, Loken le dio a algo. Vio una neblina rosa que impregnaba el aire, y algo cayó al suelo con fuerza suficiente para volcar una silla. Vitus también consiguió un blanco, pero no antes de que al hermano Tarreus lo alcanzara un impacto de tal magnitud que la cabeza le salió despedida limpiamente de los hombros. La tecnología de encubrimiento evidentemente ocultaba mejor a sus usuarios si se mantenían inmóviles. Cuando se movían, se tornaban semivisibles, con siluetas vaporosas en forma de hombres que se lanzaban al ataque. Loken se adaptó rápidamente, disparando contra cada imperfección que detectaba en el aire. Ajustó el amplificador de su visor a contraste total, casi blanco y negro, y consiguió verlos mejor. Contornos nítidos sobre un fondo borroso. Eliminó a otros 3. Al morir, varios perdieron sus mantos y Loken vio a los invisibles convertidos en cadáveres ensangrentados. Su armadura era plateada, muy adornada y torneada con extraordinaria minuciosidad en los motivos y símbolos. Altos, cubiertos con mantos de seda roja, los invisibles le recordaron a Loken a la poderosa guardia de custodios que protegía el palacio imperial en Terra. Aquellos eran los guardaespaldas que habían ejecutado a Sejanus y a su escuadra gloriosa obedeciendo un simple gesto de cabeza de su señor. Ñero Vitus estaba enfurecido, ofendido por el precio que había pagado su escuadra. La mano de la nave se encontraba realmente sobre él. Encabezó la marcha, abriéndose paso violentamente al interior de una habitación de altísimo techo situada más allá del lugar de la emboscada. Su furia concedió a los Locasta la oportunidad que necesitaban, pero le costó la mano derecha, triturada por el ataque de un invisible. Loken también sintió cólera. Al igual que Ñero, los Locasta eran sus amigos y le aguardaban rituales de duelo. Ni siquiera en la oscuridad de Ullanor se había pagado tan cara la victoria. Cargando por delante de Vitus, que estaba caído de rodillas, gimiendo de dolor mientras intentaba extraer la mano destrozada del guantelete hecho pedazos, Loken penetró en una estancia lateral sin dejar de disparar a las imperfecciones del aire que intentaban cortarle el paso. Una sacudida de energía le arrancó el volter de las manos, así que se llevó una mano a la cadera y desenvainó la espada sierra. El arma gimió al activarse con una sacudida. Asestó mandobles a los tenues contornos que se movían de un lado a otro alrededor de él y notó como la hoja dentada encontraba resistencia. Oyó un chillido agudo y una llovizna de sangre surgió de la nada y embadurnó las paredes de la estancia y la parte frontal del traje de Loken. Lupercal. Gruñó, y puso toda la fuerza de ambos brazos tras sus golpes. Servos y polímeros miméticos formaron capas entre su piel y las placas exteriores del traje para formar la musculatura de su servoarmadura, arracimada y flexionada. Descargó un trío de golpes a 2 manos y apareció una nueva lluvia de sangre. Se oyó un alarido gorgoteante a la vez que bucles rosados y vísceras húmedas se hacían visibles.
Al cabo de un instante, la pantalla que ocultaba al soldado parpadeó y se apagó, y dejó al descubierto su figura destripada, que se alejaba tambaleante por la estancia mientras intentaba sujetarse los intestinos con ambas manos. Una energía invisible volvió a acuchillar a Loken, aplastando el borde del protector de su hombro izquierdo al tiempo que casi le hacía perder el equilibrio. Se dio la vuelta y blandió la espada sierra. La hoja chocó con algo y salieron despedidos fragmentos de metal. La forma de una figura humana, que parecía descentrada en el lugar que ocupaba, como si la hubieran recortado del aire y empujado ligeramente a la izquierda, tomó forma repentinamente. Uno de los invisibles, con su pantalla cargada crepitando y centelleando a su alrededor mientras moría, se hizo visible y blandió su larga lanza afilada contra Loken. La hoja rebotó en el casco y Loken lanzó un golpe bajo con la espada sierra que arrancó la lanza del guantelete plateado de su atacante y le torció el asta. Al mismo tiempo, Loken cargó, empujando al guerrero con el hombro contra la pared de la habitación con tanta fuerza que el frágil yeso de los antiguos frescos se agrietó y cayó. Loken retrocedió. Jadeante, con los pulmones y la caja torácica aplastados casi por completo, el invisible profirió un estertor ahogado y cayó de rodillas, con la cabeza doblándose hacia adelante. Loken hizo descender la espada sierra y luego la impulsó violentamente hacia arriba en un grácil y experto golpe de gracia, y la cabeza del invisible se desprendió y rebotó contra el suelo. Loken describió un lento círculo con la espada activada y lista en la mano derecha. El suelo de la sala estaba resbaladizo a causa de la sangre y los pedazos de carne ennegrecida. Sonaron disparos en las habitaciones cercanas. Atravesó la estancia y recuperó su Volter, enarbolándolo en el puño izquierdo con un chasquido. Los lobos lunares entraron en la sala detrás de él, y Loken los envió rápidamente a la columnata de la izquierda con un movimiento de la espada. Formad y avanzad, ordenó a través del comunicador, y unas voces le respondieron. Ñero. Estoy detrás de ti, a 20 metros. ¿Cómo está la mano? La dejé allí. No hacía más que molestar. Loken avanzó sigilosamente. Al final de la estancia, más allá del cuerpo doblado y sangrante del invisible que había destripado, 16 amplios escalones de mármol ascendían hasta una entrada de piedra cuyo espléndido marco estaba esculpido con complejos motivos en forma de pliegues y dobleces. Loken ascendió los peldaños despacio. Estelas jaspeadas de luz proyectaban espasmódicos parpadeos a través de la entrada abierta. La quietud era extraordinaria, e incluso el estrépito del combate que envolvía el palacio por todas partes parecía alejarse. El guerrero oía el débil golpeteo de la sangre que goteaba de la espada sierra que sostenía ante él al caer sobre los escalones, dejando un rastro de gotas rojas sobre el mármol blanco. Cruzó la entrada. Las paredes interiores de la torre se alzaban alrededor de él. Estaba claro que había penetrado en una de las agujas más impresionantes y altas del palacio, con un centenar de metros de diámetro y 1 kilómetro de altura. No, era más que eso. Había salido a una amplia plataforma de ónice que describía un círculo alrededor de la torre, una de varias plataformas circulares dispuestas de trecho en trecho que ascendían por toda la estructura, aunque había más debajo, y al mirar por el borde, Loken vio tanta extensión de torre descendiendo a las profundidades de la tierra como la que se alzaba orgullosa sobre su cabeza. La rodeó despacio, mirando alrededor. Enormes ventanales de cristal o alguna sustancia transparente parecida acristalaban la torre de arriba abajo entre las plataformas circulares, y a través de ellos llameaba y centelleaba la luz y la furia de la batalla del exterior. No se oía el ruido, era solo el resplandor parpadeante, los repentinos estallidos de energía. Recorrió la plataforma hasta encontrar una serie de peldaños en curva, alineados con la pared de la torre, que conducían al nivel siguiente. Inició el ascenso, plataforma a plataforma, escudriñando el aire en busca de cualquier masa borrosa de luz que pudiera delatar la presencia de más invisibles. Nada. Ningún sonido, ninguna señal de vida, ningún movimiento excepto el débil resplandor de la luz al otro lado de los ventanales a medida que pasaba ante ellos. Llevaba ya 5 pisos, 6. Repentinamente se sintió como un estúpido. Lo más probable era que la torre estuviera vacía. Aquella búsqueda tendría que habérsela dejado a otros mientras él conducía a la fuerza principal de la 10ª compañía, excepto que, habían protegido su planta a nivel del suelo con tanta furia. Miró a lo alto, forzando sus sensores. A unos 300 metros por encima de él, le pareció ver un breve indicio de movimiento, una detección parcial de calor. ¿Ñero? Hubo una pausa. Capitán. ¿Dónde estás? En la base de la torre. El combate es encarnizado. Estamos.
Se oyó una mezcolanza de ruidos, de sonidos distorsionados de disparos y gritos. «Capitán. ¿Sigues ahí?» «Informa». «Fuerte resistencia. Estamos atrapados aquí». «¿Dónde estás?» La comunicación se interrumpió, aunque de todos modos Loken no había dado su posición. Había algo en aquella torre con él. En la cima misma, algo aguardaba. La penúltima plataforma. De lo alto llegaron un crujido y un chirrido tenues, como las aspas de un molino de viento gigante. Loken se detuvo. A aquella altura, a través de las amplias cristaleras, se le ofrecía una vista de todo el palacio y la ciudad elevada. Un mar de humo iluminado desde abajo por tormentas de fuego generalizadas. Algunos edificios brillaban con un color rosado, reflejando la luz de aquel infierno. Las armas centelleaban y los rayos de energía danzaban y saltaban en la oscuridad. En lo alto, el cielo también estaba en llamas, un reflejo del suelo. La punta de lanza había infligido una destrucción devastadora a la ciudad del emperador. Pero había encontrado la yugular. Subió el último tramo de escalones sujetando con fuerza las armas. La plataforma circular más alta constituía la base de la parte superior de la torre, una enorme cúpula de pétalos de cristal sujetos con una crucería de mástiles que se curvaban hacia arriba para formar un florón en el vértice situado muy por encima. Toda la estructura crujía y se deslizaba, girando ligeramente a un lado y luego a otro a medida que respondía fototrópicamente a los estallidos de luz que brillaban en la noche. A un lado de la plataforma, de espaldas a los ventanales, había un trono de oro. Era un objeto imponente, con un pesado pedestal de 3 escalones que ascendían hasta un enorme sillón dorado con un respaldo alto y reposabrazos enroscados. El trono estaba vacío. Loken bajó las armas. Observó que la parte superior de la torre giraba de modo que el trono estuviera siempre vuelto de cara a la luz. Desilusionado, el capitán dio un paso en dirección al trono, y entonces se detuvo al darse cuenta de que no estaba solo. Después de todo, había una figura solitaria algo más allá a su izquierda, con las manos cruzadas a la espalda, que contemplaba con atención el espectáculo de la guerra que se desarrollaba. La figura se volvió. Era un hombre anciano, vestido con una túnica color malva que descendía hasta el suelo. Sus cabellos eran finos y blancos enmarcando un rostro muy delgado. Miró a Loken con ojos brillantes y mezquinos. «Te desafío», dijo, con un acento marcado y antiguo. «Te desafío, invasor». «Tomo nota de su acto de rebeldía», respondió Loken, «pero esta lucha ha terminado. Veo que ha estado contemplando su evolución desde aquí arriba. Ya debe de saberlo. El imperio de la humanidad triunfará sobre sus enemigos», replicó el hombre. «Sí, por supuesto que lo hará. Tiene mi promesa». El hombre titubeó, como si no acabara de comprender. «¿Hablo con el llamado emperador?», preguntó Loken, que había desconectado y envainado la espada pero mantenía el volter en alto, apuntando a la figura de la túnica. «¿Llamado?», repitió el hombre. «¿Llamado?», blasfemas alegremente en este lugar real. El emperador es el emperador indiscutible, salvador y protector de la raza humana. Tú eres un impostor, algún demonio diabólico». «Soy un hombre como usted». «Eres un impostor», se mofó el otro. «Construido como un gigante, deforme y feo. Ningún hombre haría la guerra a sus compatriotas de este modo», indicó con gesto despectivo la escena que tenía lugar en el exterior. «Su hostilidad lo inició», respondió Loken con calma. «No quiso escucharnos ni creernos. Asesinó a nuestros embajadores. Se lo ha buscado usted mismo. Se nos ha encomendado la reunificación de la humanidad en todo el espacio estelar, en nombre del emperador. Buscamos establecer el acatamiento entre todas las ramificaciones fragmentarias y dispares. La mayoría nos recibe como los hermanos perdidos que somos. Usted se resistió. Vinisteis a nosotros con mentiras. Vinimos con la verdad. Vuestra verdad es una obscenidad. Señor, la verdad en sí es amoral. Me entristece que creamos en las mismas palabras, exactamente las mismas, pero las valoremos de un modo tan diferente. Esa diferencia ha conducido directamente a este derramamiento de sangre». El anciano se encorvó, abatido. «Podríais habernos dejado en paz». «¿Qué?», inquirió Loken. «Si nuestras filosofías están tan en desacuerdo, podríais haber pasado de largo y dejarnos seguir con nuestras vidas, incólumes. Sin embargo no lo hicisteis. ¿Por qué? ¿Por qué insistís en conducirnos a la destrucción? ¿Somos una amenaza tan grande para vosotros?». «Se debe a que la verdad», empezó Loken, «es amoral». «Eso dijiste, pero en el servicio de vuestra hermosa moral, invasor, os convertís vosotros mismos en inmorales». Loken se sorprendió al descubrir que no sabía exactamente cómo responder. Dio un paso al frente y dijo:
Le pido que se rinda a mí, señor. ¿Eres el comandante, supongo bien? Inquirió el anciano. Estoy al mando de la 10ª compañía. ¿No eres el comandante supremo, entonces? Di por supuesto que lo eras, ya que entraste en este lugar por delante de tus tropas. Esperaba al comandante supremo. Me rendiré a él, y solo a él. Las condiciones de su rendición no son negociables. ¿Ni siquiera harás eso por mí? ¿Ni siquiera me concederás ese honor? Permaneceré aquí hasta que tu amo y señor venga en persona a aceptar mi sumisión. Tráelo. Antes de que Loken pudiera responder, un gemido sordo resonó elevándose hasta lo alto de la torre, aumentando gradualmente de volumen. El anciano dio un paso o dos hacia atrás con el miedo pintado en el rostro. Las figuras negras se alzaron desde las profundidades de la torre, ascendiendo despacio y en vertical, por el centro abierto de la plataforma circular. 10 guerreros astartes, con el calor azulado de los quemadores de sus gimientes retroreactores, haciendo que el aire reduciera detrás de ellos. La servoarmadura que llevaban era negra, ribeteada de blanco. La escuadra guadaña catulana, la veterana jauría de asalto de la primera compañía. La primera en entrar y la última en salir. Uno a uno, se posaron en el borde de la plataforma circular y desactivaron los retroreactores. Caius Ekadon, capitán de la Catulana, miró de soslayo a Loken. Felicitaciones del primer capitán, capitán Loken. Nos ha ganado por la mano, después de todo. ¿Dónde está el primer capitán? Preguntó el aludido. Abajo, haciendo limpieza, respondió Ekadon, y conectó su comunicador para transmitir. Aquí Ekadon, de la Catulana. Tenemos al falso emperador. No, interrumpió Loken con firmeza. Ekadon se volvió a mirarlo. Los lentes de su visor eran de un severo y opaco cristal azabache montado en el negro metal de la máscara del casco. Efectuó una leve reverencia. Mis disculpas, capitán, dijo socarronamente. El prisionero y el honor son tuyos, por supuesto. No es eso lo que yo quería decir, replicó Loken. Este hombre exige el derecho a rendirse en persona a nuestro comandante en jefe. Ekadon lanzó un resoplido, y varios de sus hombres se rieron. Este cabrón puede exigir todo lo que quiera, capitán, dijo Ekadon, pero se va a ver cruelmente decepcionado. Estamos desmantelando un antiguo imperio, capitán Ekadon, replicó Loken con energía. ¿Podríamos al menos mostrar una cierta medida de amable respeto en la ejecución de tal acto? ¿O es que no somos más que bárbaros? Asesinó a Sejanus. Escupió uno de los hombres de Ekadon. Lo hizo, asintió Loken. Así que, sencillamente lo matamos como respuesta. ¿Acaso el emperador, alabado sea su nombre, no nos enseña a ser siempre magnánimos en la victoria? El emperador, alabado sea su nombre, no nos acompaña, contestó Ekadon. Si no está con nosotros en espíritu, capitán, replicó Loken, entonces me apena el futuro de esta cruzada. Ekadon miró fijamente a Loken por un momento, luego ordenó a su segundo que transmitiera un aviso a la flota. Loken estaba convencido de que el capitán de la Catulana no se había echado atrás porque lo hubiera convencido algún razonamiento o principio sutil. Aunque Ekadon, como capitán de la élite de asalto de la primera compañía, tenía la gloria y el favor de su lado, Loken, un capitán de compañía, poseía superioridad de rango. Se ha enviado una comunicación al señor de la guerra, indicó Loken al anciano. ¿Va a venir aquí? ¿Ahora? Inquirió ansiosamente este. Se organizará un encuentro con él, indicó Ekadon en tono seco. Aguardaron durante un minuto o dos una señal de respuesta. Las naves de ataque astartes, con los motores refulgiendo, pasaron veloces ante las ventanas. La luz de tremendas detonaciones cubrió como una mortaja el firmamento meridional y se apagó poco a poco. Loken contempló cómo las sombras entrecruzadas danzaban sobre la plataforma circular en la agonizante luz. Se sobresaltó, y de improviso comprendió por qué el anciano había insistido con tanta vehemencia en que el comandante debía acudir en persona a aquel lugar. Sujetó el volter al costado y empezó a avanzar a grandes zancadas en dirección al trono vacío. ¿Qué haces? Inquirió el anciano. ¿Dónde está? Gritó Loken. ¿Dónde está realmente? ¿Es también invisible? Retrocede. Chilló el anciano, saltando al frente para forcejear con el capitán. Se oyó una sonora detonación y la caja torácica del anciano estalló, salpicando sangre, pedazos de seda quemada y trozos de carne en todas direcciones. El hombre se balanceó, con la túnica desgarrada y en llamas, y cayó por el borde de la plataforma. Con las extremidades inertes y las vestiduras rotas ondeando en el aire, cayó como una piedra por el agujero de la torre del palacio. Ekadon bajó su pistola Volter. Nunca antes había matado a un emperador, rió. Ese no era el emperador, chilló Loken.
imbécil. El emperador ha estado aquí todo el tiempo. Estaba ya cerca del trono vacío y alargaba una mano para sujetar uno de los reposabrazos dorados. Una imperfección en la luz, perfecta, pero no tanto como para que las sombras se comportaran correctamente a su alrededor, retrocedió en el asiento. Es una trampa. Aquellas palabras eran lo siguiente que Loken iba a pronunciar, pero jamás tuvo oportunidad de hacerlo. El trono de oro se estremeció y emitió una onda expansiva de fuerza invisible. Era una energía como la que había utilizado la guardia de élite, pero 100 veces más potente. Golpeó en todas direcciones, haciendo perder el equilibrio a Loken y también a todos los miembros de la Catulana como espigas de trigo bajo un huracán. Los ventanales de la torre saltaron hechos añicos al exterior en una ventisca de fragmentos multicolores de cristal. La mayor parte de la escuadra guadaña Catulana simplemente se esfumó, expulsada de la torre por la explosión, debatiéndose en el aire, arrastrados por la curva oleada de energía. Uno golpeó un mástil de acero al salir. Se partió la espalda y el cuerpo se perdió en la noche dando volteretas como una muñeca rota. Hecadón consiguió agarrarse a otro mástil en el momento de verse lanzado hacia atrás. Se aferró con fuerza, con los dedos de plastiacero hundiéndose en el metal para no soltarse, en tanto que las piernas eran arrastradas horizontalmente al exterior mientras aire, cristales y energía gravitatoria cayeron sobre él. Loken, demasiado cerca de los pies del trono para ser atrapado por toda la fuerza de la onda expansiva, cayó cuán largo era al suelo y resbaló por la plataforma circular en dirección al agujero, con la blanca armadura chirriando mientras dejaba profundos surcos en la superficie de ónice. Cayó por el borde, al precipicio que descendía a pico, pero la barrera de energía lo transportó como si fuera una hoja a través del agujero y lo estrelló contra el borde opuesto del círculo. Se agarró con fuerza, con los brazos por encima del reborde y las piernas balanceándose en el vacío, sujeto allí tanto por la presión de la onda expansiva como por la fuerza de sus propios brazos desesperados. Casi perdió el sentido debido a aquella fuerza despiadada, pero luchó por seguir agarrado. Una luz incipiente, verde y deslumbrante, apareció con un chisporroteo sobre la plataforma frente a sus manos engarfiadas. La llamarada del teleportador se tornó demasiado brillante para contemplarla, y a continuación se apagó, mostrando a un dios de pie en el borde de la plataforma. El dios era un auténtico gigante, tan grande comparado con cualquier guerrero Astartes como lo era un Astartes en comparación con un hombre corriente. Su armadura era de un dorado refulgente, como la luz del sol al amanecer, la obra de artesanos expertos. Toda su superficie estaba cubierta de innumerables símbolos, de los cuales el principal era la representación de un único ojo abierto grabado sobre el peto. Una capa de tela blanca ondeaba a la espalda de la terrible figura aureolada. Por encima del peto, el rostro aparecía desnudo y con una mueca burlona, perfecto en todas sus dimensiones y detalles, resplandeciente. Tan hermoso, tan realmente hermoso. Por un instante, el dios permaneció allí, inmutable, hostigado por el vendaval de energía, pero sin moverse, haciéndole frente. A continuación alzó el volter de asalto que sostenía su mano derecha y disparó al interior del tumulto. Un disparo. El eco de la detonación retumbó por toda la torre. Hubo un alarido ahogado, medio perdido en el alboroto, y luego el alboroto mismo cesó bruscamente. La barrera de energía se extinguió. El huracán perdió intensidad. Esquirlas de cristal tintinearon al caer de nuevo sobre la plataforma. Ahora que ya nada lo impedía, Hecadón chocó violentamente contra el alféizar destrozado del marco del ventanal. Estaba bien agarrado, así que usó las manos para arrastrar el cuerpo hasta el interior y luego se puso en pie. «Mi señor», exclamó, y dobló una rodilla en tierra, con la cabeza inclinada. Al cesar la presión, Loken se encontró con que ya no podía sostenerse. Forcejeando con las manos, empezó a resbalar de nuevo por el borde del que había estado colgando. No conseguía sujetarse al refulgente ónice. Resbaló por el borde, pero una mano poderosa lo agarró por la muñeca y lo hizo a la plataforma. Loken rodó sobre ella, temblando, y volvió la mirada para contemplar el trono dorado en el otro extremo del círculo. Era una ruina humeante cuyos mecanismos secretos habían estallado en su interior. En medio de las placas y accesorios retorcidos y reventados había un cuerpo humeante sentado muy tieso, con los dientes sonriendo burlones en una calavera ennegrecida y los brazos carbonizados y esqueléticos apoyados todavía sobre los apoyabrazos en espiral del trono. Del mismo modo trataré a todos los tiranos e impostores, tronó una voz profunda. Loken alzó los ojos hacia el dios situado de pie ante él. Lupercal, murmuró. El dios sonrió. No sea tan formal, por favor, capitán, musitó Horus. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Mersabi Oliton.
Loken había descolgado una túnica de un gancho de la pared, y se la ponía en aquellos momentos. Desde luego. ¿No podríamos haberlos dejado simplemente en paz? No. Haga otra pregunta mejor. Muy bien. ¿Cómo es él? ¿Cómo es quién, señora? Quiso saber el capitán. Horus. Si tiene que preguntar, es que no lo ha visto, respondió. No, no lo he hecho aún, capitán. He estado esperando una audiencia. De todos modos, me gustaría saber qué piensa de él. Pienso que es el señor de la guerra, respondió Loken, y su tono de voz era pétreo. Pienso que es el primarca de los lobos lunares, y el representante elegido del emperador, alabado sea su nombre, en todas nuestras empresas. Es el primero y más importante de todos los primarcas. Y pienso que me siento ofendido cuando un mortal pronuncia su nombre sin respeto ni título.